Proverbios 2, capítulo 2. Vamos a empezar el verso 1. Sigue hablando de la sabiduría y que dice que Él nos rescata del mal. ¿Quién nos está hablando aquí, no? ¿Quién es el que habla? Porque dice, hijo mío, si tomas mis dichos y mis mandamientos atesoras. Sabemos que es mismo Elohim, ¿no? El que está hablando. No es Salomón hablando a su hijo Roboán, ¿no? Que sino que es mismo Elohim, ¿sí? El Elohim mismo que nos habla al pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel, a nosotros. Si tomas mis dichos y mis mandamientos, atesoras. Eso significa que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón, en nuestro ser, guardar esos mandamientos que Elohim ha puesto, ¿no? Y atesorarlos, guardarlos en nuestro nefesh, en nuestro ser, y poder confiar en Él, ¿sí? Y dice, sigue el verso 2 y dice, para inclinar tu oído a la sabiduría. Sabemos que la sabiduría era escuchar, ¿sí? Escuchar la voz de Elohim, escuchar lo que Él nos habla, lo que Él nos enseña. Por eso está hablando, ¿sí? De guardar en nuestro ser los mandamientos, los dichos de Él, para que nosotros podamos tener el oído inclinado hacia Él. Entonces, esa sabiduría, que sabemos que esa sabiduría viene de lo alto, sí que Él nos da, no es nuestra sabiduría, sino es sabiduría misma de Elohim que viene a través de nosotros, ¿sí? Viene a nosotros. Y esa sabiduría habíamos aprendido que se llama Hotmat, ¿sí? En hebreo está traducido como Hotmat, sabiduría, que eso significa escuchar a Elohim. Si escuchamos a Elohim, vamos a tener sabiduría de lo alto, ¿sí? Sabiduría de Elohim. Y vamos a atender lo que Elohim nos está hablando, lo que Elohim quiere para nosotros y poder interpretar, ¿sí? Lo que quiere. Él también nos corrige a través de lo que, de los dichos de Él, de sus mandamientos, nos corrige y su palabra, su escritura, nos instruye. Nos instruye para que nosotros podamos tener ese conocimiento que Él nos va a dar. Entonces, nos está hablando, hijos míos, ¿sí? Si tomas mis dichos y mis mandamientos atesoras contigo para inclinar tu oído a la sabiduría, extenderás tu corazón al entendimiento. Está hablando que nosotros, nuestro ser, nuestro entendimiento, va a estar con Él, ¿sí? Y esa palabra entendimiento, sabemos que corazón, bueno, es lev, ¿no es así? Es lev. Y el miento, en esta traducción en hebreo, significa bibna. Bibna es entendimiento. Y ese entendimiento viene a nosotros. Por eso en algunas traducciones dice mente en vez de entendimiento. Entonces, es lo que nos está hablando a nosotros, que en nuestro corazón tengamos entendimiento. Extenderá tu corazón al entendimiento. Y verso 3 nos está hablando porque si llamas al discernimiento, das tu voz al entendimiento. Si lo leemos así en castellano mucho, no entendemos lo que está hablando, ¿no? Porque dice, si llamas al discernimiento, das tu voz al entendimiento. En otras versiones no dice discernimiento ni entendimiento, pero en hebreo sí está traducido en estas palabras, ¿sí? Discernimiento y entendimiento. ¿Por qué? Porque es la palabra binah y tebuna, que eso
primero. Entendimiento es biná y tebuná es discernimiento. Y acá vemos que son dos sinónimos, ¿sí? Esos dos sinónimos se está refiriendo a que nosotros tengamos, nosotros discernir, ¿sí? Primero, desmenuzar lo que escuchamos, ¿sí? Lo que nosotros estamos escuchando, nosotros tenemos que ir aprendiendo. Entonces los vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a examinar, ¿sí? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Y es la palabra más esa correcta, ¿no? Discernir, que es discernir lo bueno o lo malo, ¿no? Entonces, teniendo el entendimiento, teniendo el entendimiento y el discernimiento, vamos a poder tener ese discernimiento de lo bueno y lo malo. Y también distinguir las cosas. ¿De qué nos habla Elohim para poder nosotros tener ese significado de lo que Él quiere para nosotros? Entonces, Tebuná ahí no está hablando directamente a lo que está hablando el corazón, ¿sí? Tebuná está diciendo que el entendimiento es lo que nosotros tenemos que tener. Ese entendimiento, Tebuná, que va al corazón, sería la mente humana, ¿sí? Sería el conocimiento que nosotros podamos tener para poder entender lo que Adonai nos está hablando. Eso nos está hablando en el verso 2 y el verso 3. Y para que nosotros tengamos bien claro lo que nos está hablando de discernimiento y entendimiento en el verso 3, vamos a leerlo como está escrito directamente en el hebreo. Directamente en el hebreo está diciendo biná o te buná, ¿sí? Y dice, viene de la misma raíz, ¿no? Esto significa que si nosotros estamos hablando en el hebreo, que esto viene de la misma raíz en hebreo, lo que vamos a entender que cuando nosotros leamos, Él nos va a estar dando ese entendimiento para poder entender lo que Él nos. Así dice en hebreo. Si la Binab llama a la Tebuná, darás tu voz. Eso es lo que está escrito directamente en hebreo. Eso es lo que dice en hebreo. Entonces ese verso dice, por si llamas al discernimiento, que sería si la Binah llama, ¿no? Y dice a la Tebuna, dará tu voz. Eso es lo que nos está hablando. Entonces nosotros tenemos el discernimiento de lo que a la palabra de Elohim nos está diciendo y la voz de Elohim nos va a dar el entendimiento con lo que nosotros vamos a leer, vamos a aprender para tener el conocimiento de qué nos está hablando Elohim en lo que nosotros pongamos a leernos, ¿no? Mismo en nuestras vidas, en el trato de nuestras vidas, qué es lo que Él quiere tratar en nuestras vidas, cómo quiere que nosotros aprendamos para que nosotros podamos tener nuestro corazón, ¿sí?, directamente con Él. Entonces, ese entendimiento va a venir a través también de la disciplina. Por eso decía que la sabiduría y la disciplina siempre nos va a corregir y vamos a poder entender lo que Elohim quiere en cada momento de nuestras vidas, siempre teniendo ese discernimiento, ¿no?, del bueno y lo malo para que nosotros no nos corramos de la palabra de Elohim. Y el verso 4 nos dice, si lo buscas como la plata y como el tesoro escondido, lo procuras. Acá estamos viendo lo que dice. Primero dice buscar, si lo buscas, como la plata y como a tesoro escondido, la procuras. Acá está
podemos ver también cuando leímos las parábolas, que decía la parábola de que iba el hombre y buscaba un tesoro escondido y lo encontraba y compraba ese campo, ¿no? Para obtener ese tesoro escondido, que era lo que él quería, porque él era más grande que lo que él tenía, ¿no? Entonces, ese tesoro que nos está hablando, que está escondido, que si lo busca, es como lo busca, está hablando de la palabra, de la escritura, de Elohim, que si nosotros la atesoramos, la buscamos, Él nos va a dar esa, lo que está escondido, lo que nosotros queremos encontrar. Sí, lo vamos a encontrar cuando nosotros lo busquemos y atesoremos. Por eso está diciendo tesoros escondidos. Va a estar en la escritura, va a estar en la palabra de Elohim y mismo Elohim nos va a transmitir a través de la sabiduría que nosotros podamos obtener a través de él para tener el conocimiento de lo que Elohim nos está hablando. Y en el verso 5 dice, entonces entenderás el temor de Yuhet Bat-Hei y el conocimiento de Elohim encontrarás. Entenderás. Temor, y sabemos que lo que decía al principio cuando estuvimos viendo, él decía que el temor es sobre todo, ¿no? A Elohim. Entonces, si nosotros tenemos el temor a Elohim, vamos a tener todas las cosas. Dice que en el verso 7 decía, el temor de Yuhet Bajei es el principio de todo el conocimiento. Y esa palabra conocimiento también la habíamos visto que es Da'at, ¿sí? Con ese apóstrofe arriba, Da'at, ¿sí? Eso es lo que nos da el conocimiento para poder tener esa sabiduría que viene de Elohim, si viene de Elohim, no es de nosotros. Esa sabiduría es la que podemos obtener teniendo ese entendimiento. Por eso dice, entonces entenderás el temor de Yuhet Bat-Hei y el conocimiento de él encontrarás. Lo vas a encontrar teniendo el temor sobre todas las cosas y el conocimiento que Elohim nos va a dar a través de lo que nosotros aprendamos. Por eso en el verso 7 dice, no, perdón, el 6 dice, porque Yuhet Bat-Hei da la obra de sabiduría. Y acá cuando habla la obra de sabiduría también se puede referir a la obra de justicia, ¿sí? Porque dice Yuhet Bat-Hei da la obra de sabiduría. Y sabemos que la obra de sabiduría, si tenemos ese entendimiento, es también justicia, ¿sí? La obra de justicia, que son las obras de bien y no de mal, porque son obras que vienen de Elohim, de lo alto, no de nosotros. Esas cosas vienen de Él. Nosotros no las podemos obtener por sí solas. Sí, da sabiduría, entendimiento, conocimiento, sí, la vamos a tener. Si no, podemos pensar por nosotros mismos y poder discernirnos nosotros mismos, pero no es lo mismo que es lo que podemos recibir de parte de Elohim. Eso viene a través de cuando uno tiene tiempo con Él, de oración, de compromiso, de estar con Él y una vida íntegra delante de Él. No podemos tener una vida cualquiera para poder vivir después una vida en santidad, sino tenemos que tener como algo estable, ¿sí? Algo que sea parejo, no estar yendo y viniendo a diferentes cosas, sino, como decía antes, vamos a caer a la apostasía, vamos a volver atrás, vamos a caer en cosas que no son, vamos a creernos cosas que no son de Elohim. Y eso es lo que dice que vamos para atrás, ¿sí? No vamos para adelante, sino no obtenemos conocimiento, sino que, y no tenemos teshuvah, sino que tenemos neshuvah, ¿sí? Nos vamos para atrás. Eso nos está hablando en el verso, ¿sí? Y en el y también podemos ver lo que Elohim nos está hablando en este verso
6 es que el conocimiento, la teshuvá, que es también el entendimiento, ¿sí? Tener entendimiento, el conocimiento, la dat, es también tener el interpretar para tener el teshuvá si hicimos algo mal, ¿sí? Vamos a tener ese conocimiento para decir, estuve mal en esta actitud, la puedo, ¿sí? Revocar viendo el arrepentimiento, para que yo pueda tener verdaderamente la sabiduría de lo alto y no volverme a la carne, sino tratar de tener la shalom, la paz, para no caer no en las cosas terrenales, sino en las cosas que vienen de parte de Elohim. Entonces vamos a volver a leer el verso 6, dice, porque Yuhet Hei da la obra de sabiduría, de su boca, conocimiento y entendimiento. Entonces, está hablando que de su boca va a venir conocimiento y entendimiento, va a venir Tebuna y Binah. Eso va a ser lo que va a venir. Y dice de su boca. Si de su boca sería, leyéndolo en hebreo, es, ya se los voy a decir, Pep es boca, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de su boca, sería Pip, mi Pip, ¿sí? De, de Shuvah, ¿sí? Y Binah. Perdón, de Tebuna y Binah. Entonces, eso es lo que está hablando directamente este versículo que nosotros tenemos que tener. Primero, escuchar de la boca de Elohim lo que Él nos está hablando. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a tener y lo vamos a poder escuchar cuando nosotros leamos la palabra, tengamos comunión con Él. Por eso dice el conocimiento, ¿sí? No es el conocimiento que envanece, ¿sí? El conocimiento que viene humano, que nosotros creemos sabernos todo y que nos hacemos maestros y nos hacemos líderes. No es eso, sino que eso viene de Elohim. Y vamos a leer el verso 7 y el verso 8 y después vamos a hablar también de lo que habla Corintios 2 para tener esa interpretación de lo que está hablando. Entonces leemos el 6, 7 y 8 y dice, porque Yuhet Badhei da la obra de sabiduría de su boca, conocimiento y entendimiento. Él atesora para los rectos la obra de sabiduría. Escudo es para los que andan en integridad. Y el 8 dice, guarda las sendas del juicio y el camino de sus benevolentes protege. Y acá vamos a ver lo que nos está hablando, ¿no? Atesorar los rectos, las obras de justicia. ¿Qué está hablando acá? Atesorar es lo mismo que lo que estábamos hablando, atesorar la palabra, ¿sí? Como tesoro escondido, atesorar la palabra y los rectos, que son los rectos, las personas que verdaderamente tienen el corazón para Elohim, ¿sí? Que son personas justas, rectas, ¿sí? Que no son, como decíamos antes, que son personas que no entienden, sino que son los rectos, son los entendidos, las personas que están entendiendo lo que Elohim quiere para su vida. Y obra de sabiduría es obra que nos está hablando, que nosotros podemos escuchar, la voz del entendimiento, ¿sí? La voz de Elohim, nosotros la vamos a poder escuchar. Entonces está diciendo que podemos entender a través de las obras de justicias. Y escudo, dice, es para los que andan en integridad. A ver, se me cruza la perrita y no me deja ver, acá está. Es negra, por eso no se ve, pero aquí está. Se me ocupa toda la hoja y no me deja leerla. ¿Eh? Quietita. Entonces nos está hablando.
de la obra de sabiduría, que sería la obra de justicia. Y esto tiene también que ver en lo que Elohim quiere, ¿no? Que para los rectos de corazón, ¿sí? Los que son justos, que guardan sus mandamientos, guardan sus preceptos y guardan todo lo que quiere para nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros podemos atesorar, ¿sí? Que podemos saber que lo que Él nos está dando es algo para nosotros grande, inmenso, ¿no? Que podemos atesorarlo, que es más valioso que las cosas de este mundo. Entonces, eso es lo que nos va a dar ese entendimiento. Integridad. Integridad está hablando de la palabra Tov. Tov sería integridad, que sería rectitud, ¿sí? Que estaría hablando de una persona íntegra, que es recta, que persevera, ¿sí? Una persona que está llena, ¿sí? Que está plena en plenitud. Es una persona perfecta, una perfección de Elohim, no perfecta porque yo soy perfecto, ¿sí? Y no hay nadie perfecto en esta tierra, ¿sí? El único perfecto fue Yeshua, Elohim, ¿sí? Entonces, ¿quién puede tener esa rectitud? ¿Quién puede tener esa perfección y esa plenitud? Una persona tamín, que era tamín. Una persona tamín que es una persona que es directamente de Elohim, recta, justa, ¿sí? Pura, sin mancha. Una persona que no tiene doble cara, ¿sí? Doble fase. Que es una persona que está directamente con su corazón delante de Elohim, ¿sí? Que no tiene otros pensamientos malos, sino que los pensamientos son rectos delante de Elohim y que tiene sus mandamientos presentes, ¿sí? Que ama a su prójimo como a sí mismo, ama a Elohim sobre todas las cosas, que tiene todo lo que dice la palabra, los preceptos, los mandamientos, todas las cosas guardadas en dónde, en su corazón, en su lep. Ese corazón va a estar circuncidado, correcto delante de Elohim. Entonces, eso nos va a llevar a hacer tamín. Tamín era cuando venían los sacerdotes y buscaban para hacer el sacrificio un animal que era tamín, ¿sí? Que era sin manchas, que era delante de Elohim, era un animal limpio, puro, sin manchas, sin arrugas, sin ningún tipo de cosas malas, ¿sí? No tenía defectos, no era un animal puro, ¿sí? Que era delante de Elohim un sacrificio perfecto. Entonces era un sacrificio hola, que era tamín. Entonces eso es lo que está hablando, que viene todo esto de parte de Elohim, ¿sí? Que esto proviene de Elohim. Entonces, el sacrificio que tenía antes, que era de sacerdotal, que era para que limpie los pecados, ahora viene a través de Yeshua, ¿sí? Al ser humano para que nosotros podamos ser limpios y sin manchas delante de Él y poder ser verdaderamente personas justas, ¿sí? Íntegras delante de Él. Entonces, dice, guarda las sendas del juicio y el camino de sus benevolentes protege. Entonces, nos tiene Él escogidos, ¿sí? A nosotros. Podemos guardar esos mandamientos con la mente realmente en nuestro corazón, nuestro lep, nuestro ser y poder entenderlo. ¿Por qué? Porque Él nos trabaja por dentro. Trabaja nuestro nefesh, nuestra emuná, ¿sí? A través del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Que Él nos va a hacer esa limpieza y que nosotros podamos entender qué es lo que Adonai quiere para nosotros. Y eso es lo que viene, como dice, de la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Viene de Elohim, no es nuestra. No es nuestra porque nosotros somos imperfectos.
¿Cómo nos perfeccionamos? ¿A través de qué? De estar con Él. Como dice Pablo, estar verdaderamente con el corazón circuncidado, íntegros delante de Él para que podamos vivir conforme a esa voluntad, ¿no? De Adonai. Entonces, 2 de Corintios 3, versos 5 y 6, dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Elohim, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letras, sino del Ruach HaKodes, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Sí? Esto proviene de lo que dice el verso 4, que dice, esta confianza tenemos hacia Elohim por medio de Yeshua. Entonces tenemos esa purificación, ¿sí? Esa limpia a través de Elohim que nos da Yeshua una limpieza. Y que podemos ser íntegros delante de Él y podemos vivir una vida conforme a su voluntad. Y hay algo que acá nos habla en Corintio y que es muy, pero muy interesante, que eso lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces nos confundimos. Porque decimos, lean las palabras, lean la Biblia, lean la Escritura. Así ustedes se llenan y pueden conocer la palabra, tener entendimiento, conocimiento, sabiduría, que es lo que nos está diciendo, ¿no? Pero hay algo que eso tiene que venir a nuestro corazón. ¿Por qué? Acá nos está diciendo que dice que hace, mata al espíritu, ¿sí? Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, cuando habla de la letra, no está hablando de la palabra de Elohim, ¿sí? Está hablando de la palabra que ya sabemos que son leyes humanas, son leyes que están escritas a través de personas. No está hablando de la palabra de los mandamientos de Elohim, sino que está hablando que la palabra mata. ¿Por qué? Porque nos puede enseñar a alguien cosas incorrectas, ¿sí? Personas que pensamos que son de Elohim, pero son desertores, ¿sí? Que no cumplen lo que Elohim está hablando. Pueden hablar mucha palabra, pueden tener mucho carisma, entendimiento de la palabra, pero en su vida no la tienen. ¿Por qué? Porque se dice que a través de esa persona lo que hace es lo que da. Entonces, si esa persona no vive conforme a la voluntad de Adonai, lo que va a pasar es que eso está haciendo lo contrario. Por eso dice la letra mata y el espíritu vivifica, da vida, porque el Ruach HaKodesh es el que nos da vida y entendimiento, porque eso es lo que nosotros hacemos para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Él. ¿Se entiende? Porque si no, nosotros vivimos porque sabemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabes qué? A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces eso es lo que sucede. Cuando nosotros nos creemos que somos suficientes, pero cuando viene los problemas, los errores, volvemos para atrás. Entonces, cuando vienen los problemas, ahí sale, como dice el viejo hombre, ¿sí? Sale la naturaleza humana y salen las agresiones, salen todas las cosas de la carne, pero no hay ruaj, no hay espíritu, no hay una convicción de pecado, no hay nada, sino que esa persona se queda encerrada en sus propios sentimientos y no cambia y no, como dice, no hace teshuvá, ¿sí? Esa persona no está teniendo el corazón humillado delante de Elohim.
Entonces se hace duro el corazón, un corazón de piedra, corazón que es difícil de moldear porque esa persona lo que está haciendo es creer lo que él supone creer que está bien. Eso no es entendimiento, porque ese entendimiento no viene de Elohim, ese entendimiento viene humano. Entonces, para que nosotros tengamos, como dice Corintio, esta confianza tenemos hacia Elohim por medio de Yeshua, Hamashiach. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Elohim, el cual también nos hizo suficientes como ministros, sería como personas, sí, como que nosotros podemos instruir a otros en un nuevo pacto, ¿sí? ¿En el pacto cuál? El nuevo pacto de Yeshua, ¿sí? En lo que fue la muerte de Yeshua, ¿sí? Ese sacrificio no fue en vano, que es un y que ese pacto no de la letra, sino del Ruach HaKodesh, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿sí? Da vida. Entonces lo que nosotros vamos a entender esto es que Él nos va a dar el conocimiento, la sabiduría, para que nosotros podamos tener ese entendimiento no de la letra, sino que dice que tiene que venir de dónde, de escuchar. Escuchar la palabra, los mandamientos, las instrucciones. Nosotros obtenemos conocimiento, entendimiento, y eso es lo que nos va a dar la sabiduría para poder manejar siempre el bien, para saber cuál es el bien y el mal, para que nosotros no nos corramos, para que podamos caminar una senda recta, justicia. Y después vamos a seguir leyendo el verso 9, que el verso 9 nos está hablando, que dice, entonces discernirás justicia y juicio y rectitudes todo curso de bien. Eso lo vamos a seguir la próxima semana, el verso 9, y vamos a seguir viendo qué es lo que nos habla Elohim a través de su palabra y que nosotros podamos tener ese corazón, ¿no? Poder escuchar a Él con sabiduría, ¿sí? El entendimiento, la corrección, ¿sí? Todo lo que Él nos trae. ¿Y qué tenemos? Sí que saber que nos está hablando a nosotros. Nos está hablando a nosotros mismos. Cuando leemos la palabra, no que Él está hablando al otro, ¿sí? Que nos está hablando a nosotros mismos. Porque esta palabra es para vos. No, esta palabra es para el que la está leyendo. No es para el que supuestamente no está, sino que la palabra es para vos en ese momento. Primero, vos. Leerla, como se dice acá en Argentina, masticarla, ¿sí? Y comerla, ¿sí? Para poder entenderla, porque si no la entendemos, vamos a hacer cualquier cosa. Sí, vamos a interpretarla para el otro lado y no estamos asumiendo la responsabilidad que nosotros tenemos que tener, sino que siempre pensamos, esto es para el otro, ¿sí? Es para tal. Y no nos miramos nosotros y no nos analizamos nosotros, entonces no hay teshuvah. Sí, porque primero tiene que haber teshuvah, tiene que haber purificación en nuestras vidas para que nosotros podamos entender.